Bueno, pues nada, muchas gracias por invitarme y me parece una iniciativa muy interesante. Para no repetirnos, yo creo que ha quedado claro lo que es la definición de la otitis media serosa, la presencia de moco mantenido en el oído medio sin signos activos de infección. Yo quiero dejar recalcado que normalmente es un proceso autolimitado. La mayoría de los niños van a tener moco, pero afortunadamente en un tiempo prudente pues va a desaparecer sin necesidad de hacer nada. El problema es que muchas veces la otitis serosa pues aparece en niños que tienen además otros problemas. A veces tienen una hipertrofia adenoidea o una adenoiditis crónica y muchas veces también pues son niños que tienen otitis medias agudas de repetición, y esto hace a veces que no sepamos muy bien pues delimitar exactamente lo que es. Pero bueno, claramente la otitis media serosa crónica sería solo el moco y que crea hipoacusia. Recientemente la sociedad nuestra ha hecho una revisión recomendando el diagnóstico, el tratamiento de la otitis media crónica, de la serosa, y yo creo que lo más interesante es lo que pone en el abstract. Lo que habéis visto, bueno, la experiencia que hemos visto en la encuesta, es que solo una minoría de los otorrinos sigue las recomendaciones de las guías clínicas. Es una patología tan prevalente que todo el mundo ve que al final pues casi todo el mundo se guía pues por su experiencia personal, ¿no? Entonces veréis que muchas veces cuando derivéis a otorrino, pues según quien lo vea, pues cada uno tiene su criterio y muchas veces es difícil de unificar. Pero desde luego lo que sí tenemos claro en otorrino, y que en principio ninguna medicación parece ser que sirve para tratar la otitis serosa, aunque evidentemente para ir lidiando el tiempo de espera pues todos usamos cosas, pero lo que desde luego está totalmente desaconsejado es usar el corticoide y los antibióticos. Y luego, una vez en los pacientes que el pediatra decida mandar a otorrino para valorar cirugía, pues al final realmente nosotros somos los que tomamos la última decisión. Y lo más importante es que en atención primaria se identifiquen los niños que tienen riesgo, las que tienen comorbilidades, porque esos sí son los que hay que mandar a otorrino lo antes posible para tomar una decisión quirúrgica. Recalcando el problema, pues que realmente la otitis media serosa realmente es el prototipo de proceso biopsicosocial. ¿Qué quiero decir? Que hay factores biológicos, pero aquí influye mucho el ambiente, los padres y el medio en el que uno está y en el medio en el que uno trabaja. El pediatra normalmente, ¿cuál es el problema? Pues que no hay tratamiento médico efectivo, entonces realmente pues puedes mandar cosas, pero tú en el fondo sabes que no, lo que hagas no va a tener ninguna repercusión. Y luego, como comentaba Javier, muchas veces el problema es que tampoco hay unos medios diagnósticos pues adecuados para hacer el diagnóstico. Que lo único que tiene evidencia sólida para mejorar el proceso es la inserción de los drenajes transtimpánicos, pero que como el proceso es autolimitado, pues muchas veces los profesionales, los otorrinos, tenemos el problema del riesgo-beneficio. Y que muchas veces, pues al final la indicación quirúrgica debe ser muy personalizada, depende de nuestra experiencia, del medio en el que trabajes y también de los recursos que tenemos, que aquí en el hospital pues el recurso quirúrgico lo tenemos bastante limitado. La presentación clínica, recalcar que muchas veces pasa desapercibida. O sea, muchos niños tienen serosas y no se entera ni la familia ni nadie. ¿Por qué? Porque son procesos autolimitados. Si tienen clínica, normalmente va a ser el típico niño ya en edad preescolar, 3, 4, 5 años, pues que los padres, el medio, en el colegio, notan que no oye bien. Entonces, esto va a depender mucho también, pues que si la hipoacusia es uni o bilateral, porque muchas veces si la hipoacusia es unilateral, pues pasa desapercibida. Y luego, repercusiones, porque muchas veces eso es lo que les preocupa a los padres. El niño tiene moco, oye un poquito mal, esto a la larga el niño va a tener un problema de audición, va a tener un problema de desarrollo, pues es en donde nadie se pone de acuerdo. Parece ser que cuando se ponen drenajes,
dependiendo del nivel de sordera, pues la hipoacusia se resuelve, pero no está demostrado que porque se haya tardado más luego haya una repercusión en el desarrollo del niño. Entonces, eso también nos hace pues ser un poquito más restrictivos, ¿no? Porque no está claro la repercusión a largo plazo en la calidad de vida. Los otros síntomas, salvo que los niños sean mayores, es muy raro que un niño con una otitis serosa venga contando que tiene ruidos, que tiene tapón, que está inestable. Yo he visto algún niño, pero son muy raros. Cuando el paciente llega a la consulta de otorrino, nosotros realmente tampoco vamos a aportar mucho más. Muchas veces vamos a hacer la otoscopia, que también quiero recalcar que las imágenes que has puesto, Javier, se ven muy bien porque son de endoscopia. El endoscopio permite hacer una fotografía de todo el marco timpánico y muchas veces la otoscopia es imposible. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que cuando uno ve las fotos en los manuales, dices, esto no lo he visto en la vida. Pues si no tienes un endoscopio es imposible, salvo que tengas un CAI muy favorable. Entonces, normalmente pues se buscan los síntomas pues, en el nivel hidroaéreo, las burbujas, todas estas cosas que nos han contado, el color anaranjado. Afortunadamente ya es muy raro ver el glue ear, que era el tímpano totalmente azul. Esto hace 20, 30 años sí se veía, porque eran niños que estaban ahí años con la serosa. Pero ahora, afortunadamente, en cuanto tenéis dudas, pues normalmente llegan a otorrino y se tratan. Nosotros normalmente tampoco solemos tener la otoscopia neumática, nos ayuda mucho el otomicroscopio, que es una exploración de especialista, pero bueno, nos suele ayudar mucho. Luego, efectivamente, nos suele ayudar mucho la realización del timpanograma. Pero bueno, el diagnóstico normalmente es la suma de cosas, es la suma de la otoscopia y del timpanograma. Por sí solo tampoco tiene valor. Y luego, al margen de lo que uno vea en la otoscopia, a nosotros nos interesa mucho la repercusión auditiva. Realmente este niño tiene mocos, pero a lo mejor oye bien o casi bien. Entonces, lo que nos interesa hacer es una exploración con audiometría. En la audiometría, normalmente, el umbral para nosotros peligroso son los 40 decibelios. Es decir, una hipoacusia que está entre 20 y 40 puede ser asumible. Y probablemente ese niño, aunque tardemos en poner los drenajes, no va a tener una repercusión. Los 40 decibelios sí, porque marca el que estamos entrando ya en una hipoacusia de grado moderado severo. Entonces, eso también nos determina el momento de la indicación. La epidemiología, pues lo que os habéis dicho, es una cosa muy frecuente y normalmente en otorrino nos interesa mucho una cosa, que es la edad. Por ejemplo, los 2 años, tanto para las otitis de repetición o como para las serosas, como es tan frecuente, entre los 18 meses, los 2 años, muchas veces esperamos a ver qué pasa, porque a veces hay niños que a partir de los 2 años cambia por completo, porque madura la inmunidad y porque la trompa de Eustaquio va cogiendo una longitud mayor y pasa de una posición horizontal a una más vertical, con lo cual los mocos que pueden pasar desde el cabún mejoran. Y luego, efectivamente, otra barrera suelen ser los 6 años. Es decir, un niño que le diagnosticas una serosa en torno a los 4 o 5 años, que no está muy mal de audición, lo puedes aguantar a ver qué pasa. Porque muchas veces espontáneamente también a los 6 años, tampoco sé explicaros por qué, pero muchas veces mejoran espontáneamente y lo vemos en las listas de espera. Cuando las listas de espera llevan en 1 año, muchas veces luego cuando les vas a operar ya han mejorado espontáneamente. Los factores predisponentes son todos estos: la historia familiar, si ha habido lactancia natural, si es varón. La guardería es un factor fundamental. Muchas madres te lo cuentan, el niño empieza a ir mal cuando empieza a ir a la guardería. Pero bueno, es el medio socioeconómico en el que estamos y es lo que hay. Por supuesto, si hay una hipertrofia adenoidea obstructiva o con adenoiditis, eso empeora mucho, el nivel socioeconómico bajo, y desde luego las alteraciones craniofaciales. Y luego, sobre la fisiopatología, aunque podéis leer todo, al final realmente el problema de la otitis serosa es que realmente no sabemos lo que es decir, por eso no acertamos con ningún tratamiento médico, porque todos los tratamientos médicos que se han probado no funcionan, porque realmente no sabemos realmente lo que es la otitis serosa. Empíricamente sabemos que funcionan los drenajes, pero también sabemos
que un tanto por ciento de niños que ponemos drenajes vuelven a aparecer la serosa. Entonces, el drenaje no trata la causa, quita el moco. Y mientras está puesto el drenaje, evita que se vuelva a acumular. Pero en cuanto se cae el drenaje, vuelve a aparecer. Y luego es verdad que la historia de los drenajes nos va seleccionando pacientes que sabemos que van a terminar teniendo una adhesiva al cabo de los años. Son los típicos pacientes que ya van con 3, 4, 5 drenajes, y esos sabemos que a los 20 años tendrán una adhesiva. Y que a día de hoy tampoco tenemos tratamiento. Lo que hacemos con los drenajes casi es seleccionar al paciente que vamos a saber que a los 20, 30 años va a tener una adhesiva. Y ese es el gran problema para mí de todo esto, que realmente en el fondo pues, no sabemos por qué es la otitis media serosa. Afortunadamente las secuelas son raras, a pesar de todo, pues excepto estos niños que empiezan con los drenajes de repetición, afortunadamente, que son pocos. Entonces, al final, ¿cuál es el criterio? Pues ese niño que va a mantener el moco un tiempo, más de 3 meses, que tiene ya una hipoacusia severa, y que lo que queremos es no mantenerle durante mucho tiempo esa hipoacusia. Entonces, la sociedad, lo que dijo, yo creo que es una cosa que tenéis que tener claro, es que en qué niños mantener una serosa va a tener una repercusión muy, muy alta. Entonces, pues niños que ya sabemos que tienen otras sorderas, en los screenings neonatales ya sabemos que tienen una sordera neurosensorial. Niños que tengan un espectro autista, niños que ya tengan un retraso del habla y del lenguaje, un trastorno generalizado del desarrollo, malformaciones craniofaciales, síndromes con alteraciones cognitivas o ceguera. Entonces, estos niños, en cuanto le detectéis una serosa, sí conviene que se deriven al otorrino para que rápidamente pues, veamos si realmente hay que indicar un drenaje. Todos los demás, pues bueno, lo que dice Javier, hacer una revisión, un seguimiento en atención primaria, y si a los 3 meses mantiene el moco, y si además piensas que oye mal, pues como motivo para derivarlos a otorrino. Entonces, nuestra sociedad da recomendaciones, o sea, guía realmente no tenemos. Entonces, pues aquí lo que dice el diagnóstico, pues normalmente es la combinación de la otoscopia neumática, del timpanograma y de la automicroscopia, ¿vale? Si el niño no tiene factores de riesgo, se recomienda la espera vigilada. Realmente todos ponemos mucolíticos y cosas así, a veces para combatir un poco la ansiedad de los padres, pero en fin, todos sabemos que realmente no tienen ninguna función, ¿vale? Y de lo que hemos hablado, lo único que los estudios avalan que puede ser la autoinsuflación, el otoven, pero es verdad que el niño tiene que ser mayorcito y colaborar, es decir, que claro, un niño de 3 años pues no tiene mucho sentido, a lo mejor uno de 6 años a lo mejor sí. Los factores de riesgo, en principio lo que recomiendan nuestras guías es, desde luego si lo diagnosticas, mandarlo al otorrino, y desde luego pues los Down, los que tienen paladar hendido y todos estos, incluso buscarlos activamente entre los 12 y los 18 meses, es decir, hacer una otoscopia y ver si realmente tienen moco, ¿eh? Desde luego los niños que no tienen factores de riesgo no hay que buscar la otitis serosa, porque la puedes encontrar puntualmente, pero luego al mes no tenerla, ¿eh? Por supuesto, si se atribuye en el cribado neonatal a que el niño no oye bien a una otitis serosa, hay que hacer un seguimiento. Después, cualquier otitis serosa que dura más de 3 meses, hay que intentar hacer una prueba de audición acorde a la edad. El problema que tenemos es que la audiometría tonal hasta los 4 o 5 años no es fiable, entonces hay que recurrir a los potenciales, que también tienen sus problemas. Entonces muchas veces hay que guiarse más por síntomas indirectos, pues ver si los padres creen que oye bien, si atienden órdenes, es decir, cosas más indirectas. Es verdad que existen las audiometrías infantiles, pero bueno, eso en el hospital no tenemos, exige enfermería entrenada. También se puede solicitar en centros externos, pero bueno, en principio siempre hay que intentar averiguar si ese niño está oyendo bien o mal. Y desde luego, pues siempre lo que hemos dicho, si hay una otitis serosa, comprobar los factores de riesgo. El punto que normalmente recomendamos es informar bien a los padres, explicarles que normalmente las serosas son autolimitadas
y que normalmente con un seguimiento y si no tiene una repercusión en la audición del niño, se puede esperar tiempo. No hay que hacer una indicación a los 3 meses de drenajes. Si al final el otorrino decide indicarlo, esto ha cambiado un poco. Las recomendaciones del 19 dicen que si son menores de 4 años, primero solo poner drenajes, salvo que haya indicación por otros motivos de operar las vegetaciones. Y en niños mayores de 4 años ya se suele indicar a la vez los drenajes con las adenoides. Hasta hace poco normalmente se indicaba siempre primero drenajes y si van mal en la segunda intervención asociar las vegetaciones. Bueno, esto pues habrá que ir viendo porque todavía pues hay compañeros que por la primera vez siempre indican las vegetaciones, por ejemplo niños de 5 o 6 años, 5 o 6 años, primero los drenajes y si van mal en la segunda vez se ponen las vegetaciones. Esto, bueno, tendremos que hablarlo entre nosotros si seguimos las recomendaciones o cada uno sigue su criterio, ¿no? Y desde luego nuestra guía dice que no hay tratamiento médico y que en principio se desaconseja desde luego los corticoides y los antibióticos y todo lo demás, pues bueno, un poquito, pero realmente no tiene ninguna utilidad. El problema muchas veces es que la otitis serosa aparece también en el contexto de las otitis medias de repetición, que aquí tenéis la definición, más de 3 episodios en 6 meses o más de 4 en 12 meses. Niños que tienen riesgo, pues son los que tienen la primera otitis antes de los 6 meses y también parece ser que tener hermanos con otitis agudas severas. Entonces, estos niños a lo mejor sí conviene mandarlos a otorrino para valorar si merece la pena ponerle drenajes. Aunque siempre hay que explicar bien a los padres que los drenajes en las otitis de repetición lo que hacen es bajar la frecuencia, porque a veces pasa que le ponen los drenajes y siguen teniendo otitis, claro. Lo único que está demostrado es que disminuyen la frecuencia, pero no que las quiten. Y que desde luego en los últimos años lo único que ha demostrado que ha mejorado la disminución de la incidencia de las otitis de repetición es la introducción de la vacuna del neumococo, por lo menos en Estados Unidos sí ha demostrado que es útil. Y siempre en estos casos hay que indicar pues, todos los factores condicionantes, el tabaquismo pasivo, si se le puede quitar al niño de las guarderías, mantener la lactancia natural. Y luego, esto que estuvo tan en boga, la profilaxis antibiótica, pues las últimas guías también la desaconsejan por completo, ¿vale? Entonces, lo único que quedan son los drenajes, pero que nosotros realmente en los 2 primeros años de vida tampoco lo tenemos muy claro. Yo creo que a partir de los 2 años, si persisten las otitis de repetición, es cuando realmente nos podemos plantear poner los drenajes, ¿eh? O sea que al final siempre todo esto hay que ver el caso, personalizarlo mucho y ver el riesgo-beneficio con los padres. Y esto es un poco lo que os quería que yo creo que ahora tenemos tiempo para que nos preguntéis, que yo creo que es lo más útil.